Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, en nuestras transmisiones usted mencionó que tan pronto nosotros como humanidad nos convirtamos en una civilización, podremos poseer la fuerza que nos permitirá controlar el mundo material a nivel de partículas elementales, controlar el estado de salud humana del cuerpo humano. Al día de hoy, como humanidad, no poseemos esta fuerza. Y nuestra ciencia es una ciencia de observación, no de creación. Actualmente, utilizamos y manipulamos la energía, pero no la fuerza real. No sabemos lo que es la fuerza real. Entonces, usted dijo que algunos físicos podrían objetar y decir, ¿cómo es que no sabemos lo que es la energía? ¿Cómo es que no sabemos lo que es la fuerza? Pero en realidad, a día de hoy, estos conceptos de fuerza y energía no son más que una terminología que han inventado y que permite describir los fenómenos que observan. Así que este punto interesó mucho a nuestros telespectadores y dicen, si no es un secreto, podemos preguntar a Igor Mikhailovich qué es en realidad la verdadera fuerza, la que nosotros como humanidad podemos dominar cuando nos convirtamos en una civilización unida. ¿De qué se trata en realidad? ¿Esta fuerza que está relacionada de alguna manera con la fuerza de atención humana o con los poderes de Alá? Por supuesto, está relacionada. Pero aquí, si hablamos de que nosotros, como civilización humana, seremos capaces de poseer la fuerza, digamos, la fuerza máxima que seremos capaces de poseer, entonces ya estamos hablando del sexto nivel de desarrollo de la civilización. Entonces, digamos, el desarrollo máximo posible para la humanidad es una enorme fuerza, amigos. Bueno, De vayamos acuerdo. por orden, ya que tenemos un tema tan interesante, pero quiero advertirles de antemano. Disculpen, pero el tema es un poco complicado, así que intentaré expresarlo de una forma más clara y comprensible. Bueno, digamos que puede haber metáforas de por medio. Empecemos por el hecho de que hoy, en realidad, la única manifestación de fuerza que posee el ser humano es la atención. Sí, amigos, podemos decir que es energía, podemos decir que es fuerza, pero si separamos energía y fuerza, y lo que es, lo explicaremos ahora. Entonces la primera fuerza de que dispone una persona es la atención. Nuestra atención es una influencia realmente sustancial sobre el entorno externo. Es la fuerza abril, como hablamos que la persiguen, etc. Fíjate, no la energía abril, sino la fuerza abril. Ya en la antigüedad, la gente entendía y distinguía muy bien lo que es la fuerza y lo que es la energía. Si profundizamos en la historia, en diversas leyendas, y hacemos una imagen conjunta, entonces, usando un poco de imaginación, lo diré delicadamente, llegaremos a comprender que existe la energía. Es lo que poseemos hoy en día, ¿sí? ¿Qué significa que la poseemos? Podemos generarla y podemos utilizarla. Energía eléctrica, energía electromagnética y muchas otras. Esa misma energía térmica. Sabemos extraerla e incluso la energía nuclear. Hasta hoy en día no entendemos muy bien qué es la energía nuclear, pero podemos utilizarla, digamos, ¿verdad? Tenemos bombas atómicas y diferentes instalaciones nucleares, no solo centrales térmicas. Un reactor. Sí, en un reactor, las que generan calor, crean ciertas condiciones y eventualmente producen energía eléctrica. Y fíjate, tenemos que gastar energía nuclear para obtener al final energía eléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas energías que utilizamos? Es una buena pregunta. ¿Cuál es su naturaleza? Exactamente. Y si tomamos, bueno, vamos a fantasear, amigos, para que quede claro. Tomamos algo como el petróleo y lo separamos en fracciones mediante calentamiento. Está claro que lo que es más ligero y puro está arriba, mientras lo más sucio está abajo. Petróleo negro, alquitrán y cosas así. En general, toda esa suciedad. El componente más bajo es la energía. Cuando se descompone, ¿qué obtenemos? Electricidad.
No solo, también esas mismas reacciones nucleares, es decir, obtenemos A energía de la partir de la fuerza, descomposición de esta fracción más baja. la fracción más baja de la energía. Espero que esto se entienda. Ahora vamos hacia arriba. ¿Es nuestra atención una fuerza? Sí, ya es una manifestación real de fuerza, porque puede influir en el entorno. Y fíjate en la diferencia. Podemos realizar diversas manipulaciones utilizando la energía, pero no podemos crear. Esa es la cuestión. La energía no tiene una propiedad creativa, mientras que la fuerza se diferencia precisamente de la energía porque permite crear, no simplemente cambiar. Utilizando la energía, podemos cambiar el entorno y muchas otras cosas, ¿verdad? Puede ser de carácter destructivo o podemos construir, o algo así como crear algo, pero influir exactamente de la manera que ocurre incluso gracias a nuestra atención. Y aquí no vamos a repetir, digamos, un experimento banal de física, cuando una partícula se convierte en onda o una onda se convierte en partícula, por el hecho de que observamos, digamos. Si no observamos, se forma una onda. Sí, es decir, es un simple ejemplo claro, pero muestra e indica que nuestro universo existe solo para que alguien viva en él y alguien lo observe. Si quitamos a un observador, por extraño que parezca, el componente más bajo de la energía simplemente elimina también el componente más alto. Ningún objeto tiene sentido si nadie lo observa, digamos. Bueno, estoy tratando de construir cuidadosamente esta quinta esencia de todos los mitos, leyendas y todo lo demás. Y estoy tratando de describir lo que la sigue. Y bien, consideremos lo que viene después. Esa energía que se nos revelará si construimos la sociedad creativa. Ni siquiera es energía, sino fuerza. Es la fuerza de la transformación. Es decir, es realmente algo donde hoy en día nosotros, como civilización, de nuevo, no somos una civilización, como comunidad, donde estamos tratando de meter nuestras narices científicas y estudiarlo, ¿sí? Este es el mundo de, digamos, las partículas elementales o el micromundo. Sí, lo observamos, sí. Aún no entendemos nada, pero vemos algunas leyes definidas que son absolutamente diferentes del macromundo, de ese mundo donde existe la energía. Y mira, allí hay fuerza, y todas estas conexiones son más conexiones de fuerza, mientras que la energía que usamos en este mundo mueve objetos más grandes. Bueno, o pongámoslo así para una mayor o mejor comprensión. Comparemos. Esto es, por ejemplo, la energía que controla el movimiento de los elefantes. La materia tan densa. Sí, materia densa. Por ejemplo, nuestros elefantes están formados por hormigas, así que una masa de hormigas se junta y forma un elefante. Sí. Está claro, ¿no? Existe tal elefante hecho de hormigas. Pues bien, la fuerza controla a las hormigas, hace que adopten alguna forma, que vivan y que liberen energía al procesar la fuerza. Y resulta que ciertas formas de vida o existencia, al procesar la fuerza, por así decirlo, manifiestan energía. Es decir, hemos aprendido a manipular elefantes y ahora intentamos observar la vida de las hormigas. Bueno, esa es la proporción. Y cuanto más desarrollada será nuestra civilización, si nos unimos, sí, podremos construir un único mundo civilizado. Y al día de hoy, solo vemos esta posibilidad en la construcción de la sociedad creativa. Bueno, digamos que esa es nuestra idea, pero tal vez a alguien se le ocurra algo mejor que la sociedad creativa y empecemos a construir una civilización unida basada en otros parámetros. Bueno, quién sabe. Todo puede pasar. Sí, así, una vez que nos convirtamos en una civilización, seremos capaces de manipular no solo la energía, no los elefantes, sino la fuerza, es decir, a las hormigas. Bueno, está más o menos claro, ¿no? Y esto es solo la primera etapa real de desarrollo. La fracción más baja. Bueno, sí, claro. Entonces, es la primera etapa de la civilización. ¿Qué obtenemos, digamos, en la segunda etapa del desarrollo de la civilización? Eso también es interesante.
Pero aquí hay que volver atrás. Ya hemos dicho que el siguiente escalón en el que la civilización tendrá que subir después de superar con éxito el primer escalón, ya nos permite manipular una energía mucho más compleja o más pura, digamos así. Pero se diferencian entre sí en todo un orden de magnitud. Así, desde el primero hasta el segundo escalón, debemos desarrollarnos por un orden de magnitud. Esto es muy serio, es un paso enorme. Sin embargo, obtenemos ya una energía más pura. Digamos, por ejemplo, el combustible diésel, si consideramos el petróleo. Si bien esto es, ya no alquitrán. Esto ya es combustible y nuestras oportunidades se amplían aún más. Así, todo llega hasta el sexto nivel de desarrollo. Bueno, aquí hay ciertos matices. No entraremos en detalles, pero digamos, nosotros como civilización tenemos fuerza. Podemos manipular partículas. Podemos crear, esculpir nuestros propios cuerpos en lo que queramos. Podemos estar absolutamente sanos. Podemos crear comida para nosotros mismos a partir de nada prácticamente, en nuestro entendimiento actual. Procesamos basura y creamos lo que queremos. Hemos hablado mucho de esto y espero que nuestros amigos lo hayan visto y entiendan lo que son los replicadores y todo lo demás. Todo esto no es tan difícil. A día de hoy, incluso nuestra ciencia moderna tiene una comprensión de cómo está organizado el mundo, y mucha gente ya trabaja en cómo obtener la fuerza para aprender a manipular a este nivel y crear algo. Y algo ya se consigue, digamos. De hecho, ya empezamos a utilizar partículas, cierta manipulación de ellas en algunas áreas. Hay pequeños avances y hay una pequeña comprensión, digamos, incluso en la ciencia moderna. Sin embargo, ¿sabes qué matiz hay aquí? Sí. Podemos hacerlo, pero no podemos crear ni siquiera una mosca viva, ni la más pequeña mosquita. Es decir, solo cosas. Sí, tendremos la capacidad de... Hay aquí un ejemplo sencillo. Recordemos el foro que tuvo lugar el 12 de noviembre de 2022, este año. Sí, un buen y gran foro. Pero algunas personas estaban indignadas. ¿Sabes por qué estaban indignadas? Hay una escena en la película sobre una ama de casa en la que saca una langosta del replicador y se la ofrece a su marido. Entonces él cambia de opinión y quiere una comida diferente. Entonces la ama de casa toma esa langosta y la tira al reciclador. Katrina, ¿qué quieres desayunar? ¡Panqueques! ¿Con tu mermelada favorita? ¡Sí! Comeré sushi horneados. Y yo tendré mi ensalada favorita. Alex, ¿qué comerás tú? Tomaré langosta. ¿Para desayunar? ¿Por qué no? Langosta. ¿Eso es una langosta? ¡Oh, Dios mío! No, mejor un filete de siempre. ¡Es tan fea! Entonces, la gente se indignó, como los defensores de los animales. ¿Cómo pueden tomar un animal y desintegrarlo en partículas? La gente ni siquiera pensó que no es una criatura viva. Es una copia absolutamente exacta de una langosta. Pero esta langosta nunca nació. Nunca vivió en el mar ni en ningún otro lugar. Es solo un producto que es 100% idéntico en nutrientes, por todos los elementos. Nació cocida directamente en el plato. Absolutamente, en el replicador, claro. Debido al hecho de que esas partículas se pusieron exactamente en la posición necesaria, debido a la información y su copia, por así decirlo. Usted ve cómo resulta. No es como siempre, digamos, que se toma y se mata una langosta viva para que nos saciemos, como ocurre hoy en día. Esto es solo una combinación de partículas. Sí, se basa en la fuerza, pero está cargada de cierta energía y tiene características muy importantes.
digamos, nutricionales a nuestro entender. Pero cuando comemos esa langosta, su reacción química ya permite que nuestro tejido biológico viva. Y fíjate, simplemente hemos juntado partículas, hemos añadido energía allí, hemos añadido información, y ya no son solo partículas, sino un producto muy nutritivo y necesario para nuestro cuerpo. ¿Ya ves qué sencillo es todo? Y mira de qué manera tan compleja está dispuesto un ser humano. Y no solo un ser humano, el universo entero está dispuesto de una manera muy compleja, de hecho. Cada partícula está en su lugar. Es imposible llamarlo caos. Cualquier cambio causa una perturbación, en primer lugar, en la posición de estas partículas, y entonces vemos diversas manifestaciones. Sí, tenemos, como en nuestro cuerpo, se producen algunas toxinas químicas, y los médicos ya nos tratan y tratan de eliminar esas toxinas. Aparecen radicales libres que, de nuevo, destruyen estructuras mayores. ¿Qué causa qué? Diversas enfermedades de sistemas u órganos enteros del cuerpo humano. Y, de nuevo, la medicina está tratando de luchar contra esto. Mira lo interesante que es. Mientras tanto, ¿sabes qué pone todo esto en orden? La información. Es lo más misterioso al día de hoy. Y es casi inaccesible para nosotros en nuestro nivel de desarrollo. ¿Por qué? Sí, cuando llegamos al primer nivel de desarrollo de la civilización, podremos poseer esta fuerza. Pero, ¿en qué consiste esa fuerza? Una simple pregunta. ¿Qué En la piensas? información. En la capacidad de manipular la información, en el sentido literal de la palabra. Aunque poseer información es mucho más importante que poseer fuerza. ¿Por qué? Incluso si poseemos fuerza, pero no podemos controlar la información, la fuerza no tiene sentido. Es como hoy en día. Es decir, sí, poseemos fuerza, amigos. Tenemos alá, tenemos prana. Nuestra atención tiene un poder tremendo, de hecho. Y es muy importante para aquellos que saben cómo acumularlo, recogerlo y qué hacer con él. Pero sin información, simplemente disipamos la fuerza de nuestra atención sin comprender ni darnos cuenta de lo valiosa que es. No podemos invertirla en algo que nos traerá resultados realmente positivos en el futuro, algo que haga nuestra vida y la vida de toda la civilización más maravillosa. Fíjate, es simplemente una falta de comprensión del valor de la información. Y al no saber que nuestra atención es valiosa, la disipamos por todas partes y en cualquier lugar. Y aquí es donde se produce el fenómeno. Lo explicaré simplemente. ¿Por qué tenemos una estupidez tan grande? Porque la apoyamos con la fuerza de nuestra atención, mientras que al sistema no le importa. Damos forma al mundo con nuestras elecciones. Y esto es cierto, amigos. Permítanme darles un ejemplo sencillo. No es realmente sobre el tema de nuestra conversación de hoy, pero espero que sea más comprensible para la gente. Por ejemplo, se nos dice que hay un enemigo en alguna parte. Se dice enemigo, enemigo, enemigo. Debemos luchar, etc. Y empezamos a prestar atención a la guerra. Definitivamente habrá una guerra. ¿Por qué? Porque la hemos formado con la fuerza de nuestra atención, mientras que el sistema ha calculado que obtendrá más beneficios cuando se produzca. O hay otro ejemplo sencillo. Por ejemplo, alguien nos dice, bueno, digámoslo con cuidado para ser políticamente correctos y adecuados hacia toda nuestra pluralidad de géneros de la raza humana. Digamos, alguien nos impone una idea que es totalmente incoherente con... Bueno, es simplemente una idiotez. Todos lo percibimos y decimos, esto es una estupidez, una idiotez, es inaceptable. Supongamos que todo el mundo debería pintarse las orejas de color verde, simplemente pintarse las orejas de verde. ¿De acuerdo? Decimos, esto es una idiotez, es ridículo. ¿Vamos a ser todos como payasos o qué? Y todo el mundo empieza a pensar en ello, a hablar de ello y a pasárselo unos a otros. Más tarde, todos empezamos a imaginarnos con orejas verdes.
Y aparecen las primeras personas que se pintan las orejas de verde. Al final, salir sin las orejas verdes pintadas será poco ético e indecente. No se corresponderá con la imagen de un humano. Y al final, amigo mío, si sales con las orejas sin pintar, puede que te metan en la cárcel por violar la tolerancia y no cumplir con la imagen de un humano. Fíjate en lo sencillo que es todo. Y de hecho, es nuestra atención la que ha formado esto, pero no la idiotez de alguien. La idiotez de alguien en la cabeza surge debido a ciertas razones también. Y una de las razones más importantes es que el sistema quiere comer. Es muy insaciable y se alimenta de nuestra atención en su mayor parte. Fíjate en lo simple que es todo. Y aumenta la ¿Lo ves? enorme responsabilidad. Damos forma a estos acontecimientos por nosotros mismos. ¿Ves? Por lo tanto, invirtiendo adecuadamente nuestra atención y soñando con cosas buenas, podemos crearlas. Esto es realmente cierto. Digamos que toda mercancía tiene su precio. Por ejemplo, si una persona quiere lo que sea, invertir su atención tanto como para convertirse en rey del mundo entero. Bueno, nadie ha logrado convertirse en rey del mundo entero porque este mundo tiene su propio príncipe y a él no le gustan los competidores. Digamos que una persona quiere convertirse en rey de algún país. Sí, puede conseguirlo, pero si encuentra una enorme masa de gente como él que quiera que se convierta en rey. En otras palabras, ellos también deben prestarle atención. Entonces, el sistema le convertirá en rey. Ya ves lo sencillo que es todo cuando hay una masa de gente que lo apoya. Sin embargo, todos juntos podemos invertir atención en la para que sociedad no solo creativa, una persona se ¿verdad? sienta bien, sino Toda todas la las gente se personas. siente bien. Dirigir Y esta atención entonces, a este por común. supuesto, y entonces todo se equilibra. Entonces tenemos enormes oportunidades, un acceso a la fuerza. Y no solo a la fuerza, sino también la capacidad de controlar la información. Eso es lo más importante de todo. Y luego, de nuevo, esa misma langosta que queríamos desayunar hoy, como en el video, ¿sí? Entonces, Sí, esto se vuelve absolutamente natural y realista. Sin embargo, la langosta no está viva, pero al mismo tiempo es igual de nutritiva y no difiere en nada, y para nuestro cuerpo se percibe de la misma manera que, digamos, una langosta que estaba viva y fue cocinada. Es lo mismo. ¿No es interesante después de todo? lo es. Todo depende de nosotros, de nuestra voluntad y de nuestra adecuada inversión de la atención. Ya ves cómo todo es sencillo. Es muy interesante. Gracias, Igor Mikhailovich. Y esta es la siguiente pregunta. ¿Podremos crear una mosca que, por ejemplo, sea capaz de volar gracias a un replicador? No. No No. interferiremos en estas leyes. Ya lo he dicho, nos gustaría interferir, pero no podremos poseer esta fuerza. Es la fuerza de crear algo ya vivo, mientras que esto es, perdón, imagínese, vamos a decirlo más simple. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto nivel de desarrollo de la civilización corresponden a un nivel muy alto en realidad. Ni siquiera podemos soñarlo ahora. Sin embargo, es el nivel al que también pueden desarrollarse las civilizaciones de seres sin alma. Nosotros hablamos una vez de los apexianos. Digamos que para algunas personas eso puede sonar un poco a ciencia ficción y similares, pero es solo para aquellos que son ignorantes y que no han estudiado realmente este tema, pero que, ya sabes, solo por despecho no creen en los extraterrestres. O lo diré así, por estupidez. Disculpen, amigos, pero así son las cosas. Nuestra historia entera lo demuestra completamente. Los artefactos y muchas otras cosas que civilizaciones pasadas han dejado en nuestro planeta indican y prueban que hubo dioses en este planeta, los apexianos. Esto es, ya sabes, una especie de mezcla de una rana, un lagarto y una serpiente, algo así, pero muy inteligente. Entonces, estos reptiles muy inteligentes, ellos, y no solo ellos, digamos, cualquier civilización de seres sin alma, pero muy, muy inteligentes, que son mucho más inteligentes que nosotros, por más ofensivo que suene eso para la humanidad, solo pueden evolucionar hasta los límites del universo de materia densa, digámoslo así. ¿Qué significa materia densa? Es el nivel, digamos, el cuarto nivel como máximo. No importa cómo lo quieran. La humanidad también puede desarrollarse hasta el cuarto nivel y seguir siendo no muy llenos de alma, por así decirlo.
sino también con un interés material, con tal inclinación. Sí, aún existe esa posibilidad de que la humanidad cometa errores. Si tomamos el quinto nivel de desarrollo, la quinta etapa que podemos alcanzar como humanidad, en ese caso los cuerpos físicos ya desaparecen por completo. ¿No es interesante, después de todo? En cuanto al sexto nivel, es aún más alto. Es el máximo que la civilización, digamos, puede alcanzar. Son formas incorpóreas de existencia, las superiores. ¿Queda eso? También es interesante considerarlo. Sí, miramos la raíz de la cuestión de ¿por qué ocurre esto y qué da? Entonces, amigos, volvemos otra vez a la física alatra. La estructura del mundo, todo nuestro mundo visible, es un juego de sombras de septones. Un septón está formado de la siguiente manera. Digamos así, hay una llama de Alat que crea la luz. Es para nuestro entendimiento. Así se describe ese septón. Y hay espejos a su alrededor, ¿sí? Y el juego de estos espejos crea sombras. Entonces, las 4 etapas del desarrollo de la civilización es la manipulación de las sombras. Esto es interesante, ¿no? Materia, molécula, átomo, estructura de electrón, partícula fantasma Po, septón. Y empezaremos, o digamos, seremos capaces de manipular la luz. Al principio la luz débil y luego la luz potente, en la quinta y en la sexta etapa. En la sexta etapa de desarrollo ya manipulamos no Alat puro, no. Todavía estamos confinados aquí y no podemos manipular Alat puro. Pero esto ya es bastante. La fracción más alta de fuerza, por así decirlo. En otras palabras, aquí vemos directamente, digamos, cuánto dependemos para nuestra y realización qué y oportunidades se desarrollo. crean para nuestra realización como civilización. Y lo más interesante es que nosotros, como civilización, seremos capaces de crear, digamos, una mosca viva, incluso la más pequeña mosquita, solo después de alcanzar la quinta etapa de desarrollo. Manipulando ¿Es la propia interesante? luz. Sí, podremos crear algo de la nada. Sin embargo, solo interesante. podremos encontrarnos con Alá cuando nos volvamos libres, ¿no? Alat Cuando nosotros puro, mismos nos sí. convirtamos en esa luz. Es Resulta energía. Entonces, ¿cuál es la paradoja de esto? Lo que distingue a las criaturas sin alma de los seres espiritualizados, ¿verdad? Para los desalmados, el acceso a Alat está cerrado. El único lugar donde pueden tomar, digamos, la más pura fracción de la energía, incluso la fuerza, no es energía, es fuerza. Primero es la atención humana, y el segundo es, digamos, obtenerla en pequeñas, muy pequeñas dosis de los seres con alma. Pues bien, la atención da aún más en términos de costo energético y de todo. Y básicamente, rentable, esto más es conveniente interesante para y más ellos. rentable para ellos. Sí, pero no hay que olvidar que un ser humano es muy interesante en su estructura, muy interesante de hecho. Si pensamos, ¿qué hay en un ser humano? Después de todo, el ser humano tiene prana, mientras que el prana es energía. sí, claro, Bueno, es muy cercana a a la la fuerza. fuerza. Es, por así decirlo, ese mismo alquitrán que empieza a desintegrarse. Lo diré así, ¿entiendes? Es decir, esto es tanto energía como fuerza. Sin embargo, también hay Alat puro en un ser humano. ¿Por qué? Porque hay un alma en un ser humano, amigos, y el alma es el Alat más puro. Así que la primera mezcla es ciertamente mucho más pura que incluso ese nivel de fuerza que seremos capaces de manipular en el sexto nivel de desarrollo, ¿correcto? Pues esta es nuestra personalidad. Quiero decir, nosotros, como personalidades, somos la fuerza más pura entre todas las fuerzas presentes en este mundo material. La personalidad es una manifestación de fuerza, solo que es mezclada con sombras. Así que imagina, en el sentido literal de la palabra, que la fuerza, que aún es sucia, manipula el más puro Alat. Es decir, No sí, conocemos el conocimiento, ¿sí? nosotros, si miramos sí. desde la perspectiva de la religión y lo pasamos a la física, entonces veremos Los aquí demonios que un dominan. mixto, una de las fracciones inferiores, domina realmente a la más pura. Bueno, eso es... Cuando hay entendimiento, cuando no hay claves, cuando no hay conocimiento, Y cuando no dominan los comprendes que demonios. eres, Sí, por claro, supuesto, dominan. especialmente cuando no entiendes que eres personalidad, que de hecho, en mayor medida, eres parte del mundo
espiritual que del mundo material. Pues aquí, nuestra elección o libertad de elección está precisamente en que una persona elige quién ser y cómo vivir. Todo es muy simple. Por lo tanto, el aspecto espiritual es muy importante. Ese amor que recibimos de la interacción con el mundo espiritual son exactamente las fuerzas de Alat, las fuerzas más puras, y cuanto más las recibe la personalidad y puede acumularlas, más pura se vuelve la propia personalidad, más se libera de las sombras. Es como un septón que se deshace de esos espejos, se convierte en una luminaria, simplemente se convierte en luz. Eso es una fusión de luz. ¿Lo ves? Esto es interesante. O, por el contrario, al permanecer esclavo de Satanás, uno pone más y más de esos espejos sobre sí mismo. Se convierte en una mera sombra, rompe completamente la conexión con la luz y se convierte en una subpersonalidad. Se puede describir de esta manera. Lo siento, amigos, por estas metáforas y explicaciones, pero digamos que hablar de estos temas siempre es difícil. Así que, para que lo entienda el mayor número posible de personas, tenemos que contarlo de esta manera. Espero que quede claro. Como digo, un ser humano es mucho más complejo. Hay prana en él, hay alat en él, y en un humano hay también electricidad. Hay manifestaciones electromagnéticas, interacciones débiles y fuertes. Es una estructura muy interesante. Igor Mikhailovich, una vez usted dijo que un ser humano tiene un gran potencial para aumentar su plazo de vida más allá del límite de la especie. Y un ser humano puede incluso vivir 1500 años. Por eso la gente también nos hizo la siguiente pregunta. En la sociedad creativa, debido a que se prolongará la vida útil o el término de la vida de una persona, debido a la reparación de un órgano determinado, pero si se puede reparar un órgano, ¿podemos superar este límite de incluso 1500 años? En otras palabras, ¿con qué medios se prolongará la vida humana? Entiendo. También es una pregunta interesante. Es interesante, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ¿con qué empezamos? Nuestro límite son 1500 años. ¿Podemos ampliarlo? Podemos, un poco. Es posible por un poco, pero no mucho. ¿De qué depende nuestra vida? A día de hoy, en nuestra sociedad, nadie ha muerto de vejez en, digamos, varios milenios. ¿De qué muere la gente? De enfermedades. Sí, por cierto, Enfermedades, las principales causas de muerte desgaste, son las enfermedades. Claro. El prana se ha agotado, mientras que la cantidad del prana corresponde a nuestra edad real. De acuerdo, mucha gente dirá, estamos envejeciendo, la gravedad nos está afectando, los radicales libres están destruyendo nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Cuando la civilización alcance la primera etapa, cuando tengamos acceso a la manifestación más débil de la fuerza, lo que implica exactamente manipular esas hormigas, es decir, esas partículas, podremos restaurar por completo nuestros cuerpos físicos de la manera que queramos. Así, si solo dependiera de eso, podríamos vivir eternamente. Bueno, no funcionará para siempre. Pero al menos mientras el universo viva, mientras podamos crear condiciones aceptables para nuestros cuerpos, podríamos vivir tanto tiempo, ¿verdad? Pero la cosa es que aquí solo tomamos manifestaciones de la química orgánicas, digamos A nivel así. corporal. Totalmente cierto. Depende sobre todo de la comida que comemos, de esa energía que consumimos de la comida en su mayor parte. Pero eso no es fundamental. Lo fundamental es el prana, como lo llaman en Oriente, y nosotros lo decimos a menudo. El prana es la energía que sostiene nuestra matriz interior, digamos, es decir, para que esta matriz viva, exista y demás. Es lo que sostiene el contorno de nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿sí? Temo cómo expresarlo, ¿sabes? Algunos de nuestros amigos ya empiezan a sugerir un holograma sobre el que se encuentra... Bueno, aquí discrepo un poco respecto a lo que es un holograma. Está claro que Una desde la especie de perspectiva de duplicado nuestra de un física humano, ¿no? podemos hacer, sí, un holograma. Es decir, tomar una foto de una persona y mediante algunas manipulaciones elementales, mediante varios rayos, manifestarlo como un objeto tridimensional. Vemos su forma tridimensional aquí, mientras que si tomamos un orden de magnitud superior, es decir,
Nuestra vida no termina con los límites de la tercera dimensión, es decir, también existimos más allá. Entonces, en la cuarta dimensión ya cambiamos, ya no parecemos como somos ahora, en la quinta aún menos, y en la sexta solo somos una nube. Si comparamos así, somos una especie de puntito tridimensional y muy complejo, pero no tenemos brazos ni piernas, no tenemos nada en la sexta dimensión, pero existimos allí. Sin embargo, hay una manifestación clara de algo que tiene cierta forma, digamos, algo así como una imagen holográfica, Es mucho más independientemente amplio. de las dimensiones, y a eso se le puede llamar nuestro holograma, mucho más Ya amplio, veo. sí, y afecta a nuestra estructura energética, que depende totalmente ¿de qué? Del prana. El prana es una estructura energética, pero no holográfica. La Lo estructura distinguiré holográfica es así, mucho más perdón, grande. amigos. Sí, se puede llamar como quieran. Eso no son más que convenciones que nosotros mismos, digamos, creamos. Ponemos nombres e inventamos cómo llamarlo, digamos, pero es un hecho. Esta estructura energética interna nuestra, lo que llamamos biocampo o lo que sea, afecta por completo a nuestra química orgánica, es decir, a las células que viven, etc. Esto ya es una manifestación más burda de la materia que, sí, depende del agua. Necesitamos beber y demás. ¿Por qué? Porque una persona no podrá vivir solo de prana. Solo mira cómo se intensifica. Pero nuestra estructura, quiero decir energética, sin embargo en este caso, es como un biocampo. Lo subrayo una vez más, y no la estructura en sí, digamos holográfica, lo que se llama. Esta estructura energética depende del prana. Pero si lo quitamos, entonces toda nuestra biología se desmoronaría. No podrá existir sin él. Sin embargo, toda nuestra estructura energética está encerrada en otra estructura, en una estructura de fuerza. Esto es lo que ahora llamamos una especie Sí, de sí. manifestación holográfica. Aquí, una persona con todas sus manifestaciones, digamos, biológicas y energéticas, está encerrada en esta Holográfica. estructura. Sí, y para cada persona parece una pirámide. Eso es casi en cualquier Sí, dimensión. Es exactamente. Es muy interesante. interesante. Lo es. ¿Por qué? Porque es una estructura de fuerza y ya no se puede deformar. Esa es la cuestión. Pero durante el desarrollo espiritual de una persona, cuando la personalidad se convierte en luz, la forma cambia drásticamente y ya toma la forma de un cubo. Y de lo que estoy hablando ahora parece ciencia ficción para las personas que no han estudiado eso y no han observado cómo se refleja en nuestra historia humana. Pero si nos remontamos atrás, las pistas están en todas partes. Es más, esto se sabía incluso hace menos de 2000 años. ¿No es curioso? Pero la gente lo sabía. Una pregunta. ¿Cómo podían conocer procesos tan complejos, multinivel? Multinivel. Además, es un conocimiento Sí, realmente exactamente. volumétrico que la gente tenía y lo entendían muy bien. Incluso lo reflejaban en su arte. Se refleja incluso en las religiones. Aquí se vuelve gracioso como nosotros, como humanidad, hemos sido capaces de degradarnos tanto que hemos olvidado lo más básico. Mientras que ahora estamos tratando de desarrollarnos en una especie de dirección un poco torcida, en este consumismo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de nivelarnos y tomar el camino normal del desarrollo creativo y el desarrollo unificado como civilización y poseer estas fuerzas. ¿Ves cómo todo es sencillo? Entonces, estos cambios en el nivel de la estructura holográfica en realidad no afectan precisamente al cuerpo. Lo que se encuentra un nivel por debajo, la biología humana, quiero decir, se necesitan otras herramientas para eso, ¿verdad? Es decir, Por supuesto. necesitamos, y para restaurar el cuerpo humano, ¿usa una persona algunas de sus reservas, su prana, que sostiene este biocampo o no? Cuando una persona entra en una cabina de ducha para reparar sus órganos, ¿qué tipo No. de fuerza utiliza? ¿Usa su fuerza interior, digamos? Quiero No, decir, claro este que no. prana que sostiene No. este biocampo o no? No, no es eso lo que gasta. En este caso, la persona utilizará fuerza, lo que acabamos de llamar fuerza. Sí, también se puede llamar energía. Se gasta. Es un proceso controlado, etc. Así que el impacto ya ocurrirá de acuerdo con la información, o la nueva información modificada dentro de una estructura de fuerza en sí, o, como dijimos, la estructura que es holográfica en su esencia, que tiene una Sí. forma piramidal. Sin embargo,
El impacto se producirá ya en los cambios en la estructura energética del ser humano y en su estructura biológica. Es decir, podemos cambiar nuestra estatura, peso y salud al mismo tiempo, así como arreglar cualquier órgano, de forma instantánea y rápida. Es solo el En cambio de un la nivel información. diferente, ¿verdad? Pero esto es a otro nivel. Cuando dijo que tarda de 9 a 14 meses en, es algo diferente. No, esto es... Algún tipo de De parámetros, nuevo, ¿sí? si tomamos los cambios en la estructura de los órganos, sí, por supuesto. Esto sucede rápidamente, es un proceso muy rápido. Pero si cambiamos, por ejemplo, todo el cuerpo de una persona, la altura, el color de la piel, el color de los ojos, los dientes, bueno, cambiamos todo. Por ejemplo, de una persona pequeña a una persona grande, o de una persona mayor pequeña a una alta, digamos, esbelta, atractiva, y así sucesivamente. Entonces, tardaremos de 9 a 14 meses. ¿Por qué? En realidad este proceso puede acelerarse, pero para que se desarrolle correctamente tiene que pasar cierto tiempo. Así que aquí, durante el intercambio de las propias células, quiero decir, su disposición, composición, cantidad y todo lo demás, cambia. ¿Ves cómo esto afecta? En otras palabras, Así todo que se debe establece proceder de una una matriz manera natural. específica según la cual el cuerpo Entonces ya será la debe. manera correcta. Efectivamente, en esencia sí, se cambia la matriz. De nuevo, ¿qué es una matriz o qué es nuestra estructura energética? Esos mismos efectos Kirlian, de nuevo, cuando se corta una hoja pero vemos que está intacta, es decir, todo lo espiritualizado tiene esa estructura energética, es decir, esa matriz. Sin embargo, no todo tiene una estructura de fuerza, esta estructura holográfica, como dijimos. Nota que los apexianos, que están evolucionando y hasta ahora todavía tenemos que crecer mucho para alcanzarlos, amigos, a esos lagartos. Sin embargo, ellos no tienen Estructura holográfica. una estructura holográfica. ¿Por qué? Porque no tienen alma. Y de hecho, si miras a un ser humano, precisamente, esta estructura de fuerza es necesaria no para que el cuerpo corra y viva aquí, y para que la conciencia funcione. Para eso es suficiente la estructura energética, sino que es necesaria para que tengamos esta dualidad, para que nosotros vivan tanto el ángel como el demonio, y que compitan por quién ganará, mientras nosotros, como personalidad, elegimos de qué lado estaremos. ¿Ya ves qué sencillo es todo? Es complicado, claro, amigos, estoy de acuerdo. Pero espero que lo comprendan. Hemos intentado explicarlo de una forma muy sencilla. Igor Mikhailovich, entonces, ¿qué fuerza se utiliza para restaurar la salud humana? Para De cambiar nuevo, esa matriz. entendí. Es la fuerza Bril. ¿Y qué es la fuerza Bril? Bueno, yo lo correlacionaría con ese mismo prana. Son muy similares. Es una transición de fuerza a energía. Pero es ¿De fuerza. dónde lo obtiene Y un ser permite... ¿Un ser humano? Digámoslo así, un ser humano nace con el depósito lleno. Es como cuando un coche sale de fábrica con el depósito lleno. Así que si una persona conduce correctamente, con cuidado, y todo como debe ser, entonces básicamente ese tanque es suficiente para que pase, digamos, 200.000 kilómetros, o 5 años, o ¿Para toda la simplemente vida dicho, útil del es coche? suficiente para que un ser humano viva 1500 años. Pero como tenemos tal modo de vida, gastamos este prana muy rápidamente. Y aquí, Las emociones. No solo. no solo. Aquí hay que tener en cuenta terceras fuerzas. Estamos rodeados de sanguijuelas, que también quieren comer. Vivimos en el océano de la vida, en el océano que no vemos. Al fin y al cabo, nuestra estructura energética no existe en la tercera dimensión. No la vemos, está más arriba. Para que podamos ver el biocampo, como hemos dicho, según Kirlian, cuando cortamos una hoja, vemos sus contornos. Esa matrix, ¿sí? La Matrix, sí. Así que para ver esta Matrix tenemos que crear ciertas condiciones. Se manifiesta muy bien. Y en el piso superior, digamos, en la cuarta dimensión o en la quinta, ya está todo claramente Una en su vista sitio. desde arriba. Sí, mientras que en la sexta dimensión ya se ve completamente diferente. Pues sí, una visión desde arriba, por así decirlo. Pues el punto está precisamente en que, utilizando el prana de modo correcto, podemos vivir una larga vida. Sin embargo, dado que ahora vivimos, digamos,
como vivíamos antes. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo tiene problemas. Y cuantos más problemas tenemos, más El gasto. estamos abiertos a las terceras fuerzas. O simplemente dicho, amigos, cuanto más lejos estamos de Dios, más demonios alimentamos. Discúlpenme por una expresión tan simple, pero es verdad. Esto no significa que si en este mundo una persona desde que nace empiece a arrodillarse y a quemar velas, vivirá 1500 años. No. El punto principal es desarrollar nuestro potencial interior como de personalidad. Eso es lo importante. Eso es lo que influye en el gasto. Pero hemos perdido la herramienta. Digamos, desde la aparición del formato consumista y su creación, hemos perdido los mecanismos de incluso educar a los niños o despertar a uno como personalidad a una edad temprana. Por lo tanto, nos hemos vuelto abiertos. Nos hemos convertido literalmente en un alimento para todo tipo de terceras fuerzas. Vaciamos el depósito. Sí, justo eso. Es lo mismo que si estuviéramos en un tanque con muchos agujeros. Entonces, en vez de 1500 años, recorremos 600 kilómetros. Sí, y no es un hecho que en la ya sociedad está. creativa una persona ¿Lo vaya a entiendes? alcanzar inmediatamente el indicador de 1500 años, porque lo más probable es que el modo de vida de una persona no cambie Yo no diría inmediatamente, eso. ¿no? No. Lo que pasa es que en la sociedad creativa, cuando tengamos la oportunidad de manipular la fuerza, precisamente de controlar la fuerza, podremos fácilmente, ya sabes, es como una máquina de soldar, digámoslo así, sí. Remendar una fuga. Podremos tapar los agujeros del depósito y llenarlo todo lo que necesitemos sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que no podremos superar la vida útil del propio coche, es decir, su carrocería. Sí, repararemos de alguna manera el chasis o arreglaremos un poco el motor, pero hay un recurso que no podemos superar. Tal vez no cubriremos 200.000 millas que se nos asignan, sino 220.000. No hay diferencia, no es mucho. En otras palabras, esta estructura energética tiene una vida útil Sí. que está determinada por este prana Es- que... Yo no diría que la estructura energética tiene una vida útil. Hay una vida útil máxima determinada por la propia estructura de fuerza. No puede existir en este mundo más tiempo que eso. En otras palabras, si el componente se va, todo se desmorona. Para influir en la propia estructura de fuerza, en holográfica, se necesita un impacto desde el otro lado, es decir, la voluntad de Dios. Digamos así, un ser humano no sería capaz. Así que todo aquí es muy simple. ¿Lo ves? En cuanto a llenar los tanques, naturalmente, podremos hacerlo. Y fíjate cómo resulta. Es lo mismo que... No sin razón he hecho un paralelismo con el coche. Es decir, un coche nuevo se fabrica con el depósito lleno. Lo desgastamos rápidamente, lo remendamos y podemos llenarlo todo lo que queramos hasta que cumpla ¿En toda qué su vida consiste útil. llenar y repostar este depósito? Esto será un shock. En primer lugar, hay varias maneras. Esto es lo que, digamos, usan los apexianos altamente evolucionados. Nuestra atención, nuestro alat y nuestro prana. Lo que utilizan las llamadas fuerzas oscuras es, en mayor medida, nuestro prana. Sí, los kanduk en particular. Esos mismos kanduks, sí, es la vida de la gente, etc. Pero también hay otra opción. Todo lo que está vivo, todo lo que está espiritualizado significa que tiene depósitos llenos de combustible. Déjame darte un ejemplo simple. Supongamos que tú y yo vamos en un coche. Tú vas al volante, tú eres el conductor, mientras que yo solo... Tú me llevas. Entonces te quedas sin gasolina. No hay ni una sola gasolinera alrededor, no hay coches, pero hay un montón de ciclomotores abandonados, digamos, con pequeños depósitos que contienen medio litro o 1 litro de gasolina. ¿Podemos Por vaciarlos supuesto. y llenar el depósito? Podemos, fácilmente, ¿sí? Ya que en cada uno de nosotros hay una masa de diversas bacterias. Hablamos de esto. Sí, que claro. Los Es una virus, ventaja para bacterias, nosotros. parásitos. Sí. Exactamente. Todos estos son seres vivos, sí, son patógenos, pero están vivos. Y tienen migajas de energía Todos en los que ellos. brillan según el efecto Kirlian las tienen. Ciertamente. Así es. Así que podemos tomar esta fuerza, ya es una fuerza, y así llenar nuestro depósito. Una vez más, esto es un sacrilegio. Aquí los defensores de los animales pueden estar en contra. Pero, por otro lado, todo lo que existe en este mundo fue creado para el ser humano y su desarrollo, digamos así. Sí. ¿Verdad?
Por ejemplo, una tortuga marina tiene un tanque diseñado para casi el mismo plazo que el de un ser humano, ¿cierto? Tomamos una tortuguita que se cría artificialmente, ¿sí? Se le quita la vida, pero se repone la vida humana. ¿Es eso malo? Porque hoy en día cocinamos sopa de tortuga y nos la comemos. ¿Es normal? Bueno, algunas personas objetarán. No debería ser así en la sociedad creativa. Pero ustedes, los que objetan, serán en realidad los primeros en correr a criar esas tortugas o a capturarlas para prolongar su vida una vez que prueben al menos un poco los frutos de la sociedad creativa. Cuando tienes todo, tus oportunidades son simplemente espléndidas. Mientras eres perezoso y no quieres desarrollarte espiritualmente, no tienes ninguna tentación para morir, pero tienes la tentación para vivir. Y así empieza. ¿Verdad? Un cambio brusco de tus opiniones a favor de la vida. De la visión Totalmente del mundo. cierto. ¿No es cierto? Sabes, hay gente que se pone a discutir, pues les dan mucha más pena a los animales, mucho más que las personas. Sin embargo, cuando concierne a ellos, no sienten piedad por la gente ni por los animales, sino solo por sí mismos. Puedo decir de tales personas que o son espiritualmente perezosas para desarrollarse como personalidades, o les impiden esos mismos parásitos que podrían prolongar sus vidas futuras. ¿Cómo les impiden? Bueno, como tomemos el toxoplasma ordinario, ¿sí? Es un parásito intracelular que habita incluso en las células cerebrales y deteriora la función de las neuronas y sus interconexiones. Ya se rompe la conexión entre la conciencia y la personalidad. Y una persona ya no es capaz de comprender muchas cosas. El toxoplasma puede realmente controlar a una persona. Es decir, puede convertir a una persona en un consumidor con intereses materiales e impedirle desarrollarse intensamente en el plano intelectual. Pero, ¿cuál es la ventaja de la sociedad creativa en este caso? Al tomar esos parásitos y llenar el tanque de una persona con ellos, prolongando su vida, haciéndola sana y fuerte, también es posible hacerla inteligente y dispuesta a desarrollarse no solo intelectualmente, sino también espiritualmente. Esta conexión en ellas se restablece Por y hay supuesto, más potencial por que supuesto. puede dirigir. Aunque aquí hemos tomado solo toxoplasma, mientras que hay un montón de diversas neuroinfecciones, el virus de Epstein-Barr y todo lo demás. Eso es lo que realmente influye. Solo mira lo avanzado y útil que es esto. Y lo más importante, amigos, es que realmente tenemos la oportunidad de construir esto. Este maravilloso futuro está a un brazo de distancia. De hecho, si nos tendemos la mano y las unimos, en 5 años construiremos una sociedad así. ¿No es maravilloso? Creo que merece la pena, ¿verdad? Pero, para empezar, simplemente deberíamos aprender a amarnos, ¿verdad? Deberíamos empezar por cosas sencillas, por respetarnos, Sí, sí. y ya comienza la sociedad creativa, ¿no? Así que, amigos, disculpen, hoy hemos intentado responder a sus preguntas, quizás un poco El tema es muy incoherentemente, importante pero y muy interesante de hecho, sin duda. Habrá que esforzarse y tal vez examinarlo con más detalle, no desde la primera espero que no hayamos visualización de confundido esta demasiado a transmisión. nuestros amigos. Bueno, esto es realmente interesante, digamos así, realmente, esto se puede explicar solo desde la perspectiva de la física alatra. Y para tratar de explicarlo de alguna manera, digamos, limitado por el conocimiento científico del mundo moderno, Sí, es extremadamente difícil. Bueno, es verdad, pero desde la posición de la física alatra, todo está en su lugar y se explica claramente. una vez usted dijo, es difícil describir sentimientos más profundos Bueno, con y ladrillos. como digo, Y aquí a lo un mismo, elefante con un hormigas también. paralelismo. Sí, perdón, amigos, resultó lo que Sí, resultó. sí. Así que gracias por las preguntas, son muy interesantes. Vamos, amigos, a simplemente amarnos y a esforzarnos por construir la sociedad creativa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Igor ustedes, Mikhailovich. amigos. La paz sea con ustedes.